Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Antes que nada, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores Scotiabank y Cartel. Oye, Ramón, hay un tema interesante con Hugo y Amex. Sí, viejo. Free delivery en tus pedidos a través de la aplicación de Hugo. Correcto, si pagas con tus tarjetas American Express, te dan delivery gratis en Hugo. Señores, y síganos tagueando cada vez que nos vean en las vallas de Cartel, @pesospesadosrd. Estamos en la Lincoln con 27, en la Tiradentes con Pedro Enrique Ureña, ¿dónde más? En la Kennedy de ambas vías. En la Nueva en Pintura. La Nueva en Pintura, que ha sido todo un escándalo, porque si hay una valla que se ve bien detenido es esa. La verdad que está bastante buena esa valla. O sea que ya saben, los tapones nos escuchan y nos ven. Bueno, pues vamos arriba. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Oh. Nuestro invitado aquí está sorprendido con la voz de Teo Veras, de Gustavo. Primera vez que me asusto. Hasta se asustó, porque sabemos que hemos descubierto un talento en Gustavo. Sí, bueno, Sí. ok. La verdad que, Pati, esto ha sido una semana bastante interesante. Sí, hemos Hasta tenido ahora. estos últimos 2 episodios, 3 episodios. Sí, Ha yo sido sinceramente increíble. también me he sentido como medio famoso. Ay, bueno, nos pararon el otro día. Digo, ustedes son los de pesos pesados. Sí. Y yo, wow. Con ese acento. Sí. Sí, si tú supieras que uno de la gente era colombiana. O sea, que puede ser que sí. Bueno, señores, y hoy tenemos un tema interesantísimo y una persona súper interesante. Un poco diferente porque no hemos tenido una persona que trabaja en este rubro. Pero al final del día hemos tratado de tocar todas las aristas de los negocios. Porque al final del día lo que nosotros andamos buscando es que alguien se lleve algo y que aprendamos poco a poco a cómo hacer la cosa, escuchar las buenas prácticas y Aprender mucho. aprender al final del día. Y esto es una parte fundamental. Y yo creo que es algo que desde el inicio de los tiempos ha sido importante, pero yo creo que hoy más que nunca juega un rol protagónico. Correcto. A la hora de comercialización de tu empresa, a la hora de dar a reconocer. No, y en la época que estamos viviendo ahora, donde la comunicación se da en un sinnúmero de plataformas, en un sinnúmero de puntos de contacto, que ya no es tan blanco y negro como lo era antes. Y ahora hay que ser muy creativo y pensar fuera de la caja. Y creo que la persona que está aquí a mi izquierda se ha destacado muchísimo en la industria local por efectivamente eso. No, definitivamente. Y para eso trajimos una persona que aunque es joven, es una persona bastante Que él no lo joven. sabe, pero para mí personalmente, que también trabajo en el área de comunicación, desde hace muchos años, yo te admiro, yo no te puedo explicar, porque tú te lanzaste al emprendimiento casi adolescente, yo creo. Ujú. O sea, casi adolescente, que algo que nosotros decimos, no, pero este carajito está loco. Y hoy tú representas de las marcas más importantes del país, incluso algunas que son internacionales. Entonces, ya entraremos en eso, pero para que sepan, esta persona no solo viene a hablar de comunicaciones corporativas, sino de emprendimiento y de tener, yo no sé si era coraje o inocencia, pero Tampoco. Como dijo Don Frank, osadía. osadía de lanzarse. Bueno, señores, con ustedes, Maeno sin el Sin co. el co. Oye. Bienvenido, Bienvenido, Maeno, bienvenido. Gracias. No, muchísimas gracias. Yo me siento honrado. Dije que no estaba asustado, pero ahora estoy un ching apretado. Pero me imagino que eso es normal y después se me va a... Pero después de esa voz de locutor de No, es que esa fue una cosa. Yo me sentía que yo estaba afuera. No, de verdad, nosotros nos sorprendió el primer día O también. sea, él se creció. Eso es como las obras de Broadway, que tú ves los actores y dices, qué mal actúa en los ensayos. Y cuando tú lo ves, que se crece así en escenario. Así mismo. Una locura. No, y si tú oyes todos los episodios en orden, te vas a dar Te cuenta va a dar cómo cuenta. se Cómo va va mejorando. evolucionando. Pero él va evolucionando. Claro. Bueno, volviendo a Maeno sin el co. Maeno, ¿cómo empieza esta vida profesional? Porque la verdad que esto es algo que yo sé que había unos protagonistas en este sector que tenían 2 o 3 años buenos trabajando en este tema de relaciones públicas, de coordinación y ejecución de eventos corporativos. ¿Dónde tú inicias? ¿Cómo fue ese proceso? Yo sé que tú empezaste a una edad bastante joven, pero queremos saber de dónde sale esto, de este asunto. Mira, la verdad, yo empecé estudiando publicidad
para hablarte como desde el inicio. Yo siempre fui muy apegado a las artes. Creo que soy muy creativo, o sea, me gusta mucho, pero me gusta mucho el dinero. Muy bien. Entonces, yo siempre decía como que yo voy a ser artista, pero yo tengo que buscar una forma de ser artista donde donde funcione como negocio. Tú no eres un mártir del artista. No, ni tampoco soy esa gente que cuando la luna sale, que me inspiro, no. O sea, yo no tengo ese... Yo tengo un don, pero no tengo ese otro don. Y estando en la universidad, yo empecé estudiando publicidad. Yo quería ser diseñador gráfico, pero por X o por Y como que se me fue yendo esa pasión. No se me fue yendo, al contrario, porque yo me involucré mucho cuando abrí la oficina. Pero como que dije, no, esto no es lo mío. Y siempre me acuerdo que un profesor me decía, ¿tú das para ejecutivo de cuenta? Y yo decía, pero ejecutivo de cuenta que tampoco, como que no me veo en nada de eso. Y te puedo decir que no me acuerdo mucho de las cosas que yo aprendí en la universidad, pero en el proceso de estar en la universidad, yo no recuerdo el momento preciso que me vino a la cabeza, yo quiero hacer eventos. Y en ese momento yo conseguí trabajo con Vladimir Lendov, que te puedo decir que fue mi profesor en el área. Y empecé a trabajar y yo me di cuenta de esto es lo que a mí me gusta. Porque yo, al ser tan acelerado y tan apasionado de las cosas, yo no podía hacer yo nunca me veía haciendo lo mismo todos los días. Entonces, este tipo de trabajo te permitía tú ir cambiando por proyecto. Y era un proyecto que tú le dedicabas 3 meses, te entregaba de cuerpo y alma, era muy chulo, lo entregaba, bye bye. ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es mi próximo reto? Yo siempre he sido muy de retos y de metas, como de tachar cosas. No, te puedo decir que en ese momento, ahora estoy un poco más tranquilo. Y empecé, y ahí fue que cogí la pela, porque fue una pela, eso fue una escuela. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? 19 o 20 años. O sea, tú estabas en la universidad. Sí, yo estaba en la universidad todavía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde viene mi problema? ¿Dónde mi historia cambia? Cambia en que yo me gradúo de la universidad y me tocaba hacer una maestría. Al momento de yo ver mis opciones de la maestría, yo dije, yo no quiero hacer una... O sea, yo me siento ya preparado para yo emprender en el negocio que yo aprendí. Yo siento que ya yo cogí la práctica, yo siento que ya yo pasé una lucha que me puede permitir empezar. Y este no es un negocio donde tú necesitas una inversión tan grande. Tú lo que necesitas son, lo que su nombre dice, relaciones y enfoque. Entonces yo hice mi plan, yo hice un plancito en un post-it y yo calculé lo que Era chiquito el en plan. un post en un post o en varios posts. No, en uno. Bien Era pragmático. chiquito. bien Fue pragmático. en un post-it porque fue sencillo. Pero tú pusiste café, agua, luz y... No, al contrario. Yo lo que hice fue, yo cogí el post-it, yo calculé cuánto costaba la maestría, los 2 años que yo me tenía que hacerla. Yo me iba a ir a Argentina. Y yo fui donde mi papá, me senté con él y le dije, mira, yo me siento preparado para poner mi propio negocio, siento que tengo ya la capacidad. Yo me pude dar cuenta en ese proceso cosas que yo quería hacer que no necesariamente se estaban haciendo dentro de la empresa que yo trabajaba, sobre todo mucho a nivel administrativo, no sé por qué. O sea, como que yo siempre soñé como... Con lo que ahora está tan de moda, yo siempre veía como que eso de lo que es una cultura laboral, como lo que son los procesos. Yo soy muy como esquemático. Y yo le dije, mira papi, la maestría cuesta tanto, yo quiero que tú me des la mitad y yo quiero poner mi negocio. Él me dijo que no, que él me iba a conseguir el dinero prestado y que él iba a ser garante. Mira tú. Porque lo que yo le estaba pidiendo era algo que aunque él confiara en mí, yo tenía que entender y estar seguro el reto que yo estaba tomando de esto. Y además él me dijo, coño, ¿qué tú vas a hacer con tu experiencia de una maestría? Que también no es solamente el estudiar, es el tú vivir solo, el tú y yo. Mijo, con lo que yo haga en el negocio me voy a vivir solo 1 año. O sea, toda la experiencia que tú quieres que yo viva, yo la voy a terminar, que tú vas a conocer otra cultura, la voy a conocer con el dinero que me gano con el negocio un chin más para adelante. O sea, mi maestría va a ser viajar. Ok. Y él me dijo, está bien, pero te sirvo de garante. Y mi inversión de mi oficina en otro post-it, yo la hice bien sencilla. Yo calculé que yo tenía que durar 3 meses sin producir y nunca se me olvida que eso fue con mi papá. Pero mi mamá me dijo, no, usted no va a hacer eso. Usted tiene que juntarse con una gente que sepa. Nunca se me va a olvidar. Cogió el teléfono y ella llamó a Manuel Corripio. Y me dijo, yo quiero que tú me recibas a Maeno 15 minutos en tu oficina. Y no le dijo ni para qué. Y me acuerdo que yo fui a su oficina en la Núñez de Cáceres
me senté y él me dijo, ¿qué tú haces aquí? O sea, yo no conocía a este señor. O sea, esas son de las cosas que te meten tu papá y tu mamá. Sí, y tú que dices, tú pero llegas y que, ¿cómo ¿qué? yo llego aquí a este carajito, a esta persona que yo creo que en tu vida tú la has visto y si la has visto es como la que hay? Él no te ha visto a ti. Y yo le digo, no, yo estoy aquí porque yo me voy a independizar y mi mamá me mandó para que cogiera consejo. Así tú le dijiste. Sí, así. Él me dio muchos consejos, no me voy a poner a hablar toda mi conversación como del corripe porque fue larga, no fueron 15 minutos. Pero el mejor consejo que él me dio, el cual yo no me llevé, fue que tratara de economizar lo más posible en el inicio. O sea, que no me creyera ahora Mark Zuckerberg. No creo que en ese momento él era tan famoso, pero que no me creyera el Mark Zuckerberg de esa época, no me acuerdo quién fue que me puso de ejemplo. Y eso, aunque no lo llevé a cabo, lo llevé a cabo en algunas cositas, porque yo conseguí una oficina prestada, no pagaba alquiler, y así yo fui creciendo. Ya yo tenía buenas relaciones. Sí te puedo decir, y eso es algo muy importante, y yo no lo niego, ni me avergüenzo de eso, porque mucha gente puede decir, ay, claro, un hijo de papi y mami pues, le puso su negocio, y claro que consiguió trabajo. Sí, yo conseguí trabajo inmediatamente, y el trabajo lo conseguí por las llamadas que mi papá y mi mamá hicieron para que me lo dieran. Pero lo que pasa es que te dan el trabajo una vez, pero tú te crees que por más que quieran a papi o mami me van a volver a contratar si yo lo hice mal, ¿no? Correcto. Claro. Entonces, yo sí tuve un impulso. Yo tuve un impulso y yo tuve un privilegio, pero ese privilegio yo lo tuve que mantener y no fue fácil, porque tú, o sea, tú eres un muchacho, entonces tú te tienes que sentar en una mesa con gente que tú le estás aportando a ellos, una persona de tu edad, con una gente que entiende, sobre todo en una sociedad como la de nosotros, que es verdad que eso ha desaparecido, pero que en ese momento, 11 años atrás era mucho, que se creían que se la sabían todas. Entonces, ¿cómo tú nadabas en esa agua? No, y ahí te hago una pregunta, porque tú cuando eso entonces tenía que 22. 22 años. 22 años. ¿Cómo tú ibas a una reunión con un dueño de una empresa? Me dejé crecer la barba, Exacto. usaba saco. Yo estaba más gordito. Yo me acuerdo que yo dije, hasta voy a engordar como para no parecer tan flaco, porque no se ve como... Yo estaba más gordito, me ponía unos sacos que me veía horrible, me dejé barba, andaba con un maletín. Ahora yo ando con una mochila como si fuera un colegialo. Pero, o sea, para que tú te... Yo ahí me di cuenta como que you Play the part. have to dress for the part. Ujú. Entonces yo entendía que eso eran cosas que me ayudaban. Yo sí te puedo decir que yo era muy maduro para mi edad. Me considero todavía maduro para la edad que tengo. O sea, eso fue algo... Yo siempre fui muy apasionado como de aprender y de conocer y de saber cómo desenvolverme. Como que esa seguridad me la enseñaron en mi casa y yo como que la seguí practicando. No, y no es por nada, pero admirable que a los 22 años tú dijiste, yo tengo 2 años de experiencia de trabajo y yo me siento en capacidad de lanzarme. Y eso, o sea, para lo que nos están escuchando, que uno se lo cuestiona tanto, que uno dice, no, pero nada más 2 años, o no, yo soy muy joven, o no, y uno se pone uno mismo 1.000.000 de limitantes. Mira como tú dijiste, ay, yo sí. Sí, yo no cojo tanto No, miedo. y que eso sí, luego de solamente 2 años de experiencia, la probabilidad es más grande, el fracaso, 100%. Claro. No todo el mundo, a los 2 años, o sea, 2 años trabajando, con experiencia solamente 2 años, va a poner un negocio y va a tener ya, ¿cuántos 11 años? 11. 11 años. Es así. O sea, ya pasaste la barrera hace mucho de estadística de emprendimiento, de los fracasos. Sí, los otros días estaba yo con una clienta, con Ligia Bonetti, que adoro. Y yo me senté con ella. A mí me gusta sentarme con mi cliente a pedirle consejo. Porque yo creo que algo yo voy a aprender. Por lo menos de ella algo se me pega. Obligado. Me senté con ella como en una crisis existencial que yo tuve pre-COVID. Como que yo no sabía. O sea, como que yo decía, las relaciones públicas están cambiando tanto. Yo también estoy cambiando. Como que yo estoy entrando a una edad donde yo no quiero estar tan acelerado. Y entonces ella me siente y yo duro ahí en mi monólogo como media hora. Ella me dice, Maino, tú has dicho emprendedor como 4 veces, pero quítate esa idea de la cabeza porque ya tú no eres un emprendedor, tú eres un empresario. Titúa, eso fue como una galleta que me dio. Pero fue verdad. Uno tiene que evolucionar mentalmente en la página en que tú estás y no sentirte mal por eso. O sea, hay gente que ya deja de ser emprendedor. ¿Por qué? Porque tú dejas de ser emprendedor en el momento que ya tú no amaneces todos los días trabajando o en el momento que ya tú no eres tú solo y una computadora. Yo tengo una compañía, yo tengo un capital humano, yo pago mis impuestos, me anticipo. Entonces ya todo eso... Estábamos en eso todo esta semana. Todo eso te va quitando esa chulería de emprendedor. Entonces ahora vamos a ser el empresario chulo. Ok. Entonces, ya regresando ahí a esos 22 años, arrancamos una oficina prestada. Una oficina prestada. Yo y María Amelia todavía está conmigo. Tú no iniciaste solo. No.
Yo empecé con María Amelia. María Amelia era, en ese momento, la novia, ahora esposa de mi sobrino Ricky. Ella se estaba graduando del colegio y ella quería un trabajo medio tiempo. Y yo le dije, pues mira, ven conmigo. Yo no te voy a poder pagar mucho, pero empezamos. Tú haces los cheques, llevamos la chequera, tú estás en la oficina cuando yo no estoy. Y ella y yo empezamos juntos. Y María Amelia ahora mismo es la directora administrativa de la compañía completa. Increíble. ¿Y cómo eran esos primeros años, digamos que esos primeros 2 años, ustedes dos solos, tú saliendo a buscar clientes, hacer un evento? Yo que he estado en eventos que tú has ejecutado, organizado, el nivel de detalle es una locura, una locura, una locura. Entonces, ¿cómo con 2 personas, y una que probablemente era más administrativa que parte de la operación per se, cómo ustedes se hacían? Yo no sé cómo yo estoy vivo. Yo no sé cómo yo vivía. Juventud, divino tesoro. Juventud. Tú me cuentas las cosas que yo hacía y yo digo, pero es que ahora mismo yo no tengo el cortisol para eso. Yo no tengo las hormonas ni siquiera. O sea, No hay café en el valle para... Mira, tú te morías porque al final del día era yo que lo hacía todo, yo que hacía la gran parte. Lo bueno de los eventos también hay algo que entender. Todo creativa, no estoy diciendo que la parte creativa no te consuma, creativamente eres tú todo, pero tú tienes que confiar en suplidores. O sea, y si tú haces una buena alianza con todos tus suplidores, es nada más tú armas un rompecabezas o armas un Lego, que por eso que me gustan tanto, como que yo me di cuenta. Y entonces ahí es que tú vas viendo como el proceso, pero yo era que amanecía, yo era que recibía los suplidores, yo era que prendía la vela, muchas veces era yo que hacía las flores, yo era que pagaba, yo todo lo hacía yo. Y poco a poco te puedo decir que fue cambiando, pero al principio fue fue una locura. Pero lo extraño un poco, porque esa hambre de creatividad o ese nivel de detalle, yo sacaba el tiempo que yo ahora lo quiero recuperar o lo estoy recuperando, porque me acuerdo que yo hacía invitaciones y yo buscaba un suplidor que hacía zapatos. Me acuerdo que uno de los primeros eventos más grandes que yo hice fue un lanzamiento de una botella de una vodka que estaba forrada, era un Rockstar Edition, entonces la botella estaba forrada en leather con tachuela. Y yo me fui para Villa Consuelo a buscar gente que fabrique zapatos para que me haga el sobre en piel y tachuela. Wow. Entonces, ese era el tipo de cosas que a mí me gustaba hacer. Ahora no te puedo decir que tengo todo el tiempo para hacerlo. Y ese tipo de cosas a mí me encantaban. Pero yo decía, señores, no me mataron, pero de milagro. Porque yo llegaba a Vete Popi. Llegaba a Villa Consuelo buscando. Entonces, no era que había Instagram. O sea, no había Instagram en ese tiempo. Eso era tú tirando. ¿Quién hace zapatos? O sea, era así. En el colmado de la esquina. No cuadra, más para adelante, a la izquierda. Y ahí te pregunto, y ahí una pausa de tu historia, y entremos un poquito en el tema de negocio. Por ejemplo, el hacer una invitación que represente algo que represente el producto, o sea, que represente el producto. Un detalle como ese, que probablemente la gente ni vaya a ese evento, pero recibió algo. ¿Qué tanto afecta positivamente a una marca el uno velar por esos detalles que a la hora frente al consumidor? Es que eso es todo. Por eso a mí me contratan. O sea, al final del día, tú le preguntas a un cliente, ¿qué es un evento? Un evento es paneles, mesas y flores. O sea, si tú lo ves de una forma muy fría, pero ¿dónde está ese punto o ese toque diferenciador que dijo, eso fue Maena que me lo recomendó, eso fue, y yo trato en todos mis eventos de lograrlo. Y se me hace muy difícil muchas veces que la oficina lo entienda, porque lo ven como algo tan chiquito. Y te voy a poner un ejemplo. Hace un año, porque vi que en el grupo lo pusieron, hace un año de este evento. Hace un año nosotros hicimos un primer palazo. Durante el post-COVID, uno de los únicos eventos que se hacían eran los eventos donde iba el presidente. Entonces a nosotros nos ayudó muchísimo que cambió de gobierno porque el presidente quería ir a todo. Entonces yo estaba feliz porque eso era lo único, pero al final del día no es un evento que me reta creativamente porque es lo mismo, una carpa, silla, tarima, corté una cinta. Esto era un primer palazo. Y yo amanecí un día y yo dije, yo quiero pintar las palas. O sea, vamos a olvidarnos de compremos las palas en la ferretería, pero en vez de que sea una pala con un lazo que me tienen harto, vamos a pintar la pala del color de la marca y yo quiero que les rotulen el logo al mango de la pala para que en la foto, cuando él haga el palazo, se vea el logo. Ese fue el detalle. Ese fue lo último que en la oficina le prestaron atención. Y yo, jodiendo con mi pala, y decían, pero ¿por qué es una pala? Y eso fue porque me lo dijeron, eso fue lo que catapultó a que nos buscaran para un evento, ese tipo de detalles. Porque al final del día, una pantalla es una pantalla, 16:9. O sea, eso...
No, y que también nosotros que lo hemos venido hablando mucho cada vez que hablamos de marca, de comunicaciones, todo el tema de experiencia es lo que es lo que buscamos hoy en día, y la experiencia empieza desde tu primer contacto con la marca. Y si tu primer contacto con esa marca fue un espectacular sobre en leather con tachuela, ya automáticamente te deja un sello en tu consciente y en tu subconsciente que te va a hacer preferir esa botella sobre otra cuando tú la veas en una góndola o en un araquel. O sea, que todo eso al final se conecta a ese user experience que nosotros siempre venimos Y es una comunicando. locura, porque ahora con las tantas cosas que la gente recibe, con el tema de las redes sociales, de que también tú tienes que tener mucho cuidado, o sea, ya, no sé si me desvío del tema, pero es un tema muy importante, sobre todo con ese envío de ese unboxing y de esa experiencia que tú cuentas. Tú tienes que tener mucho cuidado también que tú la mandes a la persona adecuada y cómo tú la mandas, porque muchas veces también ahora es un arma de doble filo, porque estamos viviendo en una etapa donde todo el mundo quiere ser influencer y donde todo el mundo siente que pertenece y donde todo el mundo siente que tú le tienes que dar un valor. Y va a llegar un momento entonces que nadie va a ser diferente. Uno de mis muñequitos favoritos de Incredibles, esos son de los muñequitos que más me gustan, los superhéroes, yo tengo una debilidad por ellos. Y hay una parte ¿Viste The Eternals? Yo la terminé anoche. Claro que la vi. Ok. Hay una parte de Incredibles que a mí me encanta, que es el malo, se me olvidó su nombre, dice que lo único que él quiere lograr es que todo el mundo pueda ser un superhéroe. Y cuando le preguntan, ¿por qué tú quieres que todo el mundo sea superhéroe? Y él dice, porque cuando todo el mundo sea super, nadie lo va a hacer. Y eso a mí siempre me ha marcado, o sea, en el sentido de que uno también tiene que ser muy cuidadoso en cuál va a ser tu siguiente paso hacia la comunicación, porque ya tu consumidor es tu principal influencer, pero cómo tú le llegas a millones de personas de forma personalizada para que ellos se sientan contentos, pero entonces también que le sume a la marca. O sea, es un reto lo que nos espera y tenemos que estar preparados para eso. Claro. Y ahí cuando ya, bueno, inician, ya que tú estás trabajando con María Amelia. Él vuelve para atrás, me encanta. Claro, no. Sí, para Un seguir. hilo Y conductor. mi hijo, tú no tienes IDD para nada, porque soy yo y me voy por 1500. Dime, me empecé con María Amelia. Tienen 2 años, 1 o 2 años trabajando. ¿Ustedes ahí ya hacían relaciones públicas o solamente eventos al inicio? No, yo siempre hice relaciones públicas. Siempre. Siempre. O sea, a mí me gustaba mucho. Me gustaban mucho las relaciones públicas en ese momento. Ahora me encantan igual, pero lo que pasa es que en el momento que yo empecé, eran unas relaciones públicas muy diferentes a lo que nosotros vivimos ahora, porque tú dependías simplemente de una base de datos de no más de 80 personas, que eran los periodistas que podían influir o hacerse eco de tu información. Ahora, todos los que estamos aquí sentados somos periodistas, queramos o no, porque tenemos una red social donde tú puedes comunicar algo. Sea 100 personas o 1 millón. Eso no es problema de nosotros. Pero tú impactas a una cantidad de personas, sea mucho, sea poca. Y en ese momento no. En ese momento tú dependías de lo periódico impreso, de las revistas, de los comunicadores, de los comentaristas y de la televisión. Claro, era muy fácil mandar una nota de prensa, Tú hacer mandabas una rueda de prensa y ya. eso sí era fácil. Tú mandabas eso, en mi oficina había unas torres que era de quemar CD, porque se mandaba en CD las fotos. Y tú mandabas 25. Se te cayó la cédula ahí. Tú man- Ah. 25 CD mandábamos nosotros. Cada vez que había un evento con la misma foto, la nota de prensa, y era todo como muy automático. Ahora no, ahora todo es las fotos que van puntual para este periódico, las fotos que van puntual para este influencer que le gusten, las fotos que, o sea, todo es un nivel de detalle que es, o sea, tú tienes que estar muy pendiente de todo. Que ahí yo lo llevo atrás, la anécdota que tú hiciste de estos superhéroes. Ahora, como tú tienes, todo el mundo es superhéroe, periodista, es más difícil sobresalir y dejarte notar. La guerra de contenido. Ujú. La guerra de contenido es todo. Ahora mismo, si tú no tienes buen contenido, no te consumen y se pueden dar el lujo de no consumirte. Yo estaba viendo un documental ayer, o antes de ayer. Me encantan, lo Explain de Netflix. Son buenísimos. Son cortos para gente como yo que tienen como la atención que no puede durar mucho. Y me encantó que es el de disculpas. Y es que nosotros estamos viviendo en la era de la disculpa. Todo el mundo pide perdón. O sea, todo el mundo tiene que pedir perdón por algo que hizo. Entonces ya la gente no es como antes. Tengo que pedir perdón con Bárbara Walters y 1 hora de una entrevista y esta mujer me tiene que hacer 20,000 preguntas de mi vida personal que yo tengo que responderle para poder lograr cumplir mi objetivo de pedir perdón por algo que hice. No, ahora tú coges el notepad de tu teléfono, tú escribes tu perdón,
Tú le tiras una foto y lo subes en tu Instagram y tú nada más hablaste del tema del perdón y no tienes que decir si cuando tú tenías 3 años tu papá te dio una galleta, ni que en el colegio te hacían bullying. Nada de ese amarillismo tú tienes que utilizarlo, sino que tú te vas directo al punto. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ya el contenido que tú haces, tú tienes que estar muy, muy preocupado por lo que tú... Claro. Y cuando ustedes están trabajando con marcas o con personas, porque yo creo que ustedes también trabajan con individuos, ¿no? No, trabajamos más con marcas. Solo, con ok. So, cuando ustedes mucho están ego con los trabajando, individuos. cuando ustedes están trabajando con marcas y entendiendo este arroz con mango, honestamente, que hay a nivel de comunicación, donde tú tienes que todo el mundo quiere ser un influencer, pero tú también tienes las fuentes de noticias de siempre, que obviamente le dan cierto nivel de credibilidad a cualquier noticia, a cualquier comunicado, etcétera, pero tú también tienes las noticias alternas, que tienen forma creativa de decir las cosas, diferentes. ¿Cómo ustedes navegan ese océano de plataformas para que el cliente realmente llegue a un ecosistema de comunicación que le haga sentido a ellos? Porque a mí, y te pongo el contexto un poquito, me pasa mucho que el cliente dice, yo quiero salir con tal influencer, pero el influencer nada que ver con su marca. o tal publicación, pero la publicación, o sea, nada que ver con el target. O sea, tú estás vendiendo pañales de adulto y tú quieres que te comunique el panda. O sea, ¿cómo ustedes trabajan eso con los clientes? Mira, vuelvo a mi tema de los Legos, dividiendo por parte. O sea, nosotros ya tenemos una estructura bien clara de división al momento de hacer una propuesta de comunicación, donde yo la divido de la siguiente forma. Las relaciones públicas tradicional, que es donde tú tienes la parte de periodistas y periódicos, ¿qué contenido tú le puedes dar a ellos? Tú le puedes dar a ellos un evento, donde ellos se hacen eco de ese evento. Tú le puedes dar a ellos, muy puntual, reportajes, donde tú entiendas que ya el contenido, que el periodismo comercial se está comercializando igual que como cuando tú le pagas a un influencer, porque el medio tiene que subsistir. O sea, eso de que consígueme un reportaje atento a mi cara bonita, ya eso no funciona. Si tú eres una marca, o sea, tú tienes que hacer una inversión en ese medio o en el public reportaje para que lo logres. Yo tengo esa parte. Está la parte de los influencers que van para tu target o que van para tu nicho, que son lo más importante que tú tienes que tener para una marca. Y están los influencers que el cliente quiere ver. Okay, o sea, que tú le das, tú haces como cuando uno pone la Porque yo valla he en la casa del jefe. Eso mismo, ¿me entendiste? Nosotros estamos muy claros de eso. ¿Por qué? Porque al final del día tú tienes que buscarle la psicología al asunto. O sea, yo tengo clientes que me llaman y me dicen, pero es que yo no lo vi en parte. Y yo le dije, pero es que tú lo consumes. Exacto. Claro. No, pero yo no lo he visto. Y yo le dije, bueno, pues entonces ahí yo aprendí. Yo dije, si tú sigues fulana y es una fashion blogger y tú quieres que te hable de Pamper, pues ella te va a hablar de Pamper. Yo la voy a contratar para que tú te contentes y tú la veas. Y eso, aunque tal vez no tenga el mismo impacto a nivel de consumidor, tiene un impacto donde tú tienes un cliente contento y donde un cliente está viendo la acción que ellos inventaron contigo de una manera con alguien que Como los usuario. representa. Ujú. Entonces, y al final del día, la representación es todo. La representación en este momento es vital. Tú quieres verte. Tú quieres sentirte identificado con lo que te están hablando y que sea una persona que se parezca a ti o que esté pasando por lo mismo que tú. Entonces, por eso es la importancia de los influencers, porque es que ya los influencers, la gente no puede ver un influencer como un periódico que pasa mucho. O sea, yo quiero que ella me hable del producto. No, ella lo consume. O sea, y ahí es donde tú te das cuenta que tú necesitas darle ese cariñito a tu cliente aunque no vaya con... Era como esos anuncios de antes, de Colgate y cosas así. Yo soy el doctor fulanito de tal y yo recomiendo Colgate Plus, por ejemplo, que no era orgánico. Tú no sabes si es un doctor de verdad, si es un modelo Si es que un actor. contrataron, un actor. Y además a ti, o sea, tú pones eso ahora y además a mí qué me importa que me lo diga un doctor. Yo prefiero que me lo diga, o sea, a alguien que yo siga que lo usó y que le funcionó. Lo que pasa también es que yo creo que también hay que educar mucho en la parte, volviendo al tema de contenido, donde la gente no salga con su pote al lado en la cara y diga, yo uso tal cosa. Porque, o sea, habla mejor del producto. Por eso es que yo soy anti-unboxing. Yo detesto los unboxing. Me encanta mandarlos. Pero yo he trabajado con marcas que yo le mando a los influencers las cosas y yo le digo, por favor, no diga que te lo regalaron. Y por favor, no me suba abriendo la caja. Vive tú tu experiencia solo, no la compartas. Úsalo.
Y si no como si no te estoy pagando, si no lo quieres usar, perfecto, pero no nada más me suba a la caja como que, ay, gracias para salir de eso. Compromiso, para que te manden más. Para salir de eso. O sea, eso para mí no. Bueno, y hablando de Lego, ustedes empezaron con 2 Lego. Y hoy en día, ¿cuánto Lego tienen? Somos 20 Lego. Wow. 20 Lego. Somos 20. Éramos 29 prepandemia, pero ahora somos 20. ¿Y eso se compone de qué departamento? Por ejemplo? Mira, nosotros tenemos... mijo, es que yo he cometido errores. O sea, yo debía haber cogido la maestría porque uno hubiera perdido tanto cuarto en el proceso. Tú ves, a largo plazo. Pero lo que pasa es, bueno, nada, lo que pasa es que yo decía, miren, el dinero que yo no puedo decir que se votó, sino que ese fue el costo de la maestría, lo que yo aprendía. Yo me mudé 5 veces de oficina porque dejábamos de caber, porque yo nunca proyectaba un crecimiento a nivel de negocio, entonces la gente no cabía, yo tenía que mudarme. Se me fue la pregunta, ¿cuál fue? De los Legos. ¿Qué departamentos? Los departamentos, ok. Nosotros tenemos el departamento administrativo que lo rige María Amelia. Nosotros tenemos, entonces ya nosotros hicimos todo un departamento a nivel de proyectos, porque antes yo lo tenía dividido, comunicación y producción estaba separado. Pero con la pandemia nosotros decidimos cambiar y nos ha dado muchos resultados, es crear el departamento de proyecto. Y el departamento de proyecto lo lidera Rochelle, está un ejecutivo por debajo de ella, y ese ejecutivo tiene que tener la experiencia y el conocimiento de saber producir, pero también manejar la parte de comunicación. Okay. Y ellos se suplen del departamento creativo, que también es un departamento aparte. Nosotros lo que hicimos fue unificar más en vez de separar. Porque que yo también le tenía fobia a las agencias publicitarias porque todo era un proceso. Y el proceso de cuenta, y el proceso de planning, el departamento de planning, el departamento de cuenta. Y yo decía, ¿con cuánta gente tú hablas? ¿Cuántos procesos hay que pasar para pasar un arte? Y yo me imagino que eso al cliente lo afecta positivamente, un proceso más integrado, mucho más directo. Tú no tienes contacto con 15 gente dentro de una agencia, tú tienes contacto con uno, y con uno que de verdad te tiene una respuesta inmediatamente. Porque un ejecutivo de cuenta, aunque muchas veces es necesario en una función de agencia publicitaria donde te manejan muchísimos proyectos, nosotros somos proyectos muy puntuales al final del día. Entonces, lo bueno es que un cliente te llama y el ejecutivo no le va a decir, déjame yo investigarte con producción. No, él te tiene la respuesta ahí mismo, porque él es que él está llevando el día a día del proyecto. Claro. Entonces, es mucho más fácil la comunicación. Y yo siempre digo que si tú trabajas con comunicación, la mejor comunicación tú la tienes que tener dentro. Claro. No, y creo que también eso, tú dices, hay un gran beneficio con la comunicación de tu equipo con el cliente, pero asumo que en el mundo en que se mueven ustedes también hay un gran beneficio de tu equipo con los suplidores, con los medios, con los influencers y demás. O sea, al final se crea una relación estrecha entre tu equipo y la gente que ustedes necesitan para que todo esto se amplifique. Entonces creo que al final también tiene esos beneficios. Y a mí me encanta el hecho de que los ejecutivos hablen con ellos. Tú sabes que una de las cosas que yo más me arrepiento es que la compañía se llame como yo. Esas son de las cosas que yo hubiera cambiado. Pero porque yo no visualicé mi crecimiento para tanta gente. Entonces yo le puse mano en cuello y decía, pero señores, yo perdí mi nombre. Y tampoco yo tenía ese miedo de que todo el mundo pensaba que yo soy una oficina que yo quiero todo el bombo o que yo quiero todo el crédito. No. O sea, en mi oficina a mí me gusta que todos tengan un contacto con el cliente, que todos tengan un contacto con el cliente y que el cliente sepa que no fui yo solo. Y me pasó una experiencia lindísima el sábado, que estaba usted hablando de Don Fran. Tuvimos un evento de Grupo Punta Cana y Don Fran y Doña Ide, los dos, se acabó el evento y ellos se dieron cuenta como que nosotros estábamos todos hablando, eran como los 8 del equipo, y ellos fueron donde ellos y le agradecieron. Y eso para mí fue el gran valor de que no fui yo que pasé el mensaje que siempre es, que el cliente te escribe a ti, el cliente dijo que qué chulo quedó todo. No, ellos fueron y eso empodera al equipo. Y a mí me gusta mucho eso. No, chulísimo. Tú mencionaste algo al inicio, que era un tema de cultura. Y yo lo sigo a ustedes en las redes, te sigo a ti en las redes, y sigo a varias personas que trabajan allá con ustedes. Y si algo se nota es que ustedes tienen una cultura bastante atípica, digamos, aquí en Dominicana, pero bastante chévere. ¿Cómo inició ese proceso de establecer una cultura? Si vino por ósmosis, ¿cómo sucedió? ¿Y qué tanto beneficio trae eso al resultado final que se le entrega al cliente? Mira, fue todas las anteriores. O sea, tu respuesta es de todas las anteriores, porque te explico. Al principio fue por ósmosis, porque como éramos muy pocos, los que empezaron conmigo, con un liderazgo mío directo, cogieron esa cultura que al final del día era lo que yo quería que
hiciera la agencia, que fuera innovadora, que fuera joven, que no se viera como algo tan estricto, que fuera más abierto, que fuera más inclusiva, que fuera más, o sea, que fuera más lo que yo quería representar en ese momento, y siento que es lo que represento ahora, que es tu poder navegar en todas las aguas, porque no es que, o sea, yo creo que no, hay un tema como con los extremos. Tú puedes navegar en el centro. Entonces, eso por ósmosis pasó. Yo te puedo decir que nosotros tuvimos un cambio donde la oficina creció muy rápido. Ya yo no tenía un contacto directo con todos los empleados, y ahí pasó a que la cultura se vio afectada porque no había alguien velando por ella, sino velando o por los números, porque teníamos que salir de esto, porque hay que amanecer, o porque hay que hacer un evento, porque me creció muy rápido y yo no hice la maestría, no tenía ese conocimiento tal vez. Y después te puedo decir que aunque tú lo veas así, la ósmosis existía, y realmente esa cultura establecida fue luego de la pandemia. O sea, te estoy hablando que si yo tengo 11 años en el mercado, hace 2, que genuinamente le dedicamos el tiempo a eso. Y te puedo decir con toda la fuerza, la fe, porque lo hablamos en una reunión que nosotros tuvimos de número hace un mes. Eso llevó a que la empresa, en años de pandemia, haya tenido uno de los mejores años de su vida. Y yo te puedo decir que el 50% de eso se lo debemos a ese esfuerzo que hicimos en la cultura y en tener lo que yo llamaba, que yo siempre decía, señores, yo quiero esto, y nadie me complacía, pero yo tampoco hacía nada para buscarlo. Yo digo, yo quiero un ejecutivo de cuenta para Mano & Co. O sea, yo quiero a alguien dentro de Mano & Co. que sea el doliente de Mano & Co. Ujú. Y nosotros lo contratamos. Entró una persona. O sea, ustedes son su propio cliente. Nosotros somos nuestro propio cliente, y nosotros tenemos nuestras peticiones internas, y nosotros hacemos nuestros eventos de nosotros. Nosotros hacemos conversaciones, se llaman las conversaciones todos los meses, que es donde invitamos personas para que nos enseñen, no solamente de cosas de lo que está pasando a nivel profesional, sino también a nivel personal, salud mental, las finanzas. El Money Coach fue, y eso se vino abajo cuando lo hicimos. Y nosotros creamos eso. Y la verdad que yo te puedo decir, el mismo manejo de redes, nosotros lo llevamos, pero ya se lleva. Nosotros no solamente nos hacemos eco de las cosas que hacemos, sino también que estamos creando nuestro propio contenido, y cada vez más, por medio de nuestras redes, queremos aportar más. Y ese aporte de verdad que se ha visto a nivel de negocio y a nivel comercial. Entonces tú te das cuenta que sí vale la pena. No, y que definitivamente ahí, bueno, lo primero es que, o sea, y es bueno que los escuchas entiendan de que tu línea de trabajo, yo creo que es lo más parecido a un doctor, porque hay turnos largos de horas de madrugada si es necesario, ya sea para instalar el evento, para desmontarlo o para esperar que pase el evento. Ay, mijo. Y en esos momentos es donde la cultura, es donde más pesa la cultura. Donde yo llego a un evento, como tanto que fui, que ustedes organizaron cuando trabajaba en Volvo, por ejemplo, y había veces que había que durar hasta las 12 de la noche el día antes, hasta las 1 de la mañana, preparando todo para que el otro día sea espectacular. Y todo tu equipo llegaba con la misma cara, o sea, y la misma disposición de seguir trabajando tranquilo. Pero aparte de ese tema de la cultura y cómo afecta el resultado final, eso también va creando fans de la misma marca tuya. Muchísimo. Ay, Dios mío, los currículos que nosotros recibimos. Los mensajes que yo recibo. Yo quiero trabajar ayer. Yo, señores, pero ¿qué es lo que ustedes se creen que no? O sea, es que no me cabe más gente, no puedo. Pero la gente tiene ese deseo. O sea, y el reto más grande es que de verdad no se desilusionen cuando lo conozcan. O sea, yo siempre tengo ese trauma. Yo digo, no sé si se llamaría trauma la palabra, pero yo siempre tengo como que yo necesito que de verdad lo que nosotros comuniquemos y lo que nosotros mandemos para afuera, de verdad se viva adentro, porque es que no hay una cosa peor que tú conocer el artista que tú más amas y que te trate mal cuando lo conociste en el Meet and Greet. Claro. Entonces yo siempre tengo como ese, ahí, batallo con lucha. eso. Yo tengo esa lucha constantemente, y creo que de verdad la cumplimos, te lo puedo decir. No, qué chulo. Y la pregunta que te iba a hacer, creo que tú mismo la respondiste al final, pero era eso, cuando ustedes tuvieron ese crecimiento rápido, donde se te salió de control un poquito el contacto directo con la gente, ¿se vieron afectados los números? O la relación con clientes, no necesariamente los números, pero la calidad del producto. Mira, no. Porque la relación con el cliente yo siempre la tuve. Pero yo sí te voy a decir algo que yo se lo digo mucho a la gente. El ego es algo muy fuerte. Entonces, yo muchas veces creo, que el cliente quiere hablar conmigo.
y yo mismo me respondo, yo, imagino, bájale a tu ego, porque yo no creo que el cliente quiera hablar contigo, yo no creo que el cliente quiera hablar con alguien que sepa. Claro. Entonces, si tú le pones en el teléfono a una gente que le sabe responder, que le da seguridad, que tú, que como líder enseñaste para que sepa manejar esas situaciones, y aunque tú no tengas la respuesta, saber cómo responder, entonces al final el día no quería hablar contigo porque yo lo ponía a prueba. Y yo le decía a Rochelle, coge tú el teléfono y manéjalo y trátalo y respóndele y no mamoné. Es un señor mayor, puede ser tu papá, pero no le coja miedo. Nadie come a nadie. Y no me llamaban, al contrario. O sea, me decían, qué bueno, ya resolví. Lo que yo sí tuve que aprender fue que llega un momento donde ya yo no tengo ese contacto con el cliente está contento con la agencia, pero yo le llamo y le digo, mira, estoy celoso porque tú y yo tenemos una relación también de amistad. Pero sí, o sea, al final del día es un tema de que tú tienes que saber que si tú tienes una persona preparada o un equipo preparado para responder ante cualquier eventualidad, ¿para qué quieren hablar contigo? Eso me encanta y creo que lo hemos visto en muchas de las entrevistas que hemos tenido en estos días, que cuando uno emprende, que sería el principio de tu carrera, porque ya somos empresarios, pero que cuando uno emprende uno siente que lo tiene que hacer todo y me encanta mucho esa anécdota de, oye, yo tengo gente que ya yo entrené. Para mí eso fue horrible. Que sabe. Eso fue uno de los retos más grandes profesionalmente, fue hacer esa desconexión, delegar y hacer esa desconexión y entender que yo no lo puedo hacer todo y entender que no todo va a salir como yo quiero, pero que ahí tú te das cuenta de la importancia que lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando tú calculas tu tiempo, tú te das cuenta que desgraciadamente ya tu tiempo vale más que lo que tú le dedicabas a 6 horas de hacer eso. Entonces, tú tienes que evolucionar porque al final del día no es solamente para que tú te hagas más rico, porque tú tienes que hacer más rico los que trabajan contigo, para que se queden contigo. Porque la gente, todo el mundo tiene aspiraciones, no necesariamente aspiraciones de emprender, porque yo sí creo que el emprendimiento no es que un tema en extinción, pero yo sí creo que ya ese boom del emprendimiento ha bajado o va a bajar porque la gente se está dando cuenta de lo que conlleva. Entonces, tú ves que emprender no es solamente ser tu propio jefe, emprender es pagar impuestos, emprender es pagar anticipo, emprender es bregar con gente. Ser psicólogo. Emprender es ser psicólogo y sobre todo, emprender es ser el último en la cadena alimenticia. O sea, cuando todo se acaba, todo eso, ¿a quién es que le cae? Es a ti. Cuando todo cumple su proceso y no está funcionando y viene ese efecto dominó para donde ti, ¿a quién es que le caen toda esa ficha? Es a ti. Que eso me dijo un empresario una vez, que yo le externé una preocupación que tenía. Yo decía, oye, pero me siento mal haciendo eso, yo tengo un equipo y estoy velando por ello. Y él me dijo, mira, al final del día yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Él me dijo, si tú tienes 100 pesos en la cuenta y la nómina de tu equipo son 100 pesos y tú ganas 50 pesos, ¿a quién te lo pagas primero si nada más quedan 100? Yo le dije, no, a ellos. Y ahí ya yo dije, pero espérate. Ahí es que tú te das cuenta. Y ahí es que tú te das cuenta. O sea, y Don Marino lo dijo, o sea, emprender no es para todo el mundo. No lo es. Y lo dijo Don Fran también. Y lo dijo Don Fran. Y ojo, yo no estoy diciendo que no emprendan, al revés. Este programa es empujando a que la gente emprenda, pero que emprendan conscientes de lo que conlleva llevar un emprendimiento. Y también, señores, yo creo que es muy importante. Yo no sé si ustedes vieron, creo que se viralizó en mi Instagram, porque yo digo, se viralizan las cosas y soy yo que lo veo otra vez en Instagram y creo que lo veo el mundo. Pero salió un artículo en el periódico El País, yo lo leo mucho, del segundo violín. Yo no sé si ustedes... Sí, de la niña que quería ser segundo violín. Una niña que quería ser segundo violín y todo el mundo la estaba criticando. ¿Por qué tú quieres ser segundo violín y tú no estás luchando para ser primer violín? Y ella decía, señores, pero es que sin un segundo violín no hay orquesta. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el afán de que para todos queremos ser primero y para todos queremos... Hay gente que no tiene la capacidad de trabajar 24/7, ni que tiene la capacidad de prender vela, ni hacer cheque al mismo tiempo. Hay gente que quiere levantarse de 9 a 5, ir a su trabajo y hacer lo mejor que puede. Y yo he aprendido que eso no está mal. Yo lo criticaba mucho y me di cuenta que eso no está mal. No, y tiene sus ventajas frente a ser emprendedor o empresario también, porque, o sea, hay una responsabilidad muy grande. Tú tienes un equipo que vela por ti, que tú velas por ellos. Y no es fácil. O sea, no es fácil. No, y que hay de todo, señores. Que creo que también es parte de esa educación, de ese segundo violín que tenemos que impulsar. Educar, que impulsar. O sea, hay empleados que son emprendedores dentro de su empresa. Es así. Hay empleados que manejan equipos de cientos de personas. Hay empleados con una responsabilidad muchísimo más grande que la que pueden tener muchísimos emprendedores. Entonces, es un tema de nosotros entender, como tú decías, el ego. O sea, yo no tengo que ser mi propio jefe. O sea, yo puedo ser un espectacular jefe
con un jefe. Pero O ahí, sea, ahí yo creo que donde está el problema de eso, entonces es que tienen que haber mejores líderes. también es cierto. Tienen que haber mejores líderes donde echen su ego a un lado y sepan, déjenlo brillar. O sea, porque vamos a cambiar nuestras metas. O sea, al principio, óyeme, todos queremos brillar en algún momento. Yo quise brillar tal vez los primeros 5. Yo todavía quiero brillar. Lo que pasa es que ese porcentaje va bajando y tú decides, ¿para qué yo quiero brillar? ¿En dónde yo aporto y en dónde no? Eso es lo que yo siempre pregunto. ¿Yo voy a aportar en este evento o no voy a aportar en este evento? Entiendo que eso es lo que puede brillar a alguien de mi oficina. ¿Qué yo aporto? Vamos a hacernos esa pregunta cada vez que salgamos de nuestra casa o que nos pidan hacer algo. ¿Qué yo voy a aportar? Cuando tú me llamaste para este podcast, ¿qué yo voy a aportar? O sea, porque tú no puedes hacer la cosa solamente ahí porque voy a tener un podcast y va a salir una foto chula mía con un efecto verde. O sea, no, para eso, o sea, yo creo que ya eso, yo personalmente esa etapa la pasé y yo siento que mucha gente no pasa esa etapa y tiene que pasarla. Claro. Que tú estás aportando. Y además, yo siempre digo que yo tengo 34 años, pero yo siempre digo que yo estoy en mis 40 mentalmente. Porque como yo empecé tan joven, yo estoy en esa parte donde yo estoy en esa transición que es donde yo quiero un poco más de tranquilidad, pero quiero trabajo, pero quiero viaje, pero quiero... O sea, que uno lo quiere todo y uno tiene que priorizar. Y, repito, a mí no, o sea, uno a veces que le da como cosa decirlo, pero a mí, no la pandemia per se, obviamente, pero ese tiempo de reflexión y de tranquilidad a mí me ayudó mucho a mi negocio y a mi persona. Estos 2 años donde uno no tenía ese acelere que uno estaba acostumbrado a tener y que volvió, lo único que ya yo no lo cojo. Y ahí, mano, volviendo a la pandemia, Ujú. una empresa que realiza muchos eventos y me imagino que es una fuente muy importante de ingresos para ustedes. 16, 17 de marzo 2020. Los eventos en el mundo se acabaron. ¿Qué hizo Maeno y su equipo Y para Go. reinventarse y salir victoriosos en tener el año pasado el mejor año de la historia de... ¿Quién te dijo eso? Eso te lo dije yo ahorita, fue, ¿verdad? Sí. Ya yo lo Tú dije. dijiste uno de los mejores años. Sí, no. Mira, te voy a decir. Sí, yo te voy a decir que nosotros tuvimos uno de los mejores años de nuestra historia en el 2021. Y fueron por culpa del año de la pandemia y por... yo te lo voy a poner de esta forma. Yo creo que el éxito estuvo en que quemamos todas las etapas correctas y supimos cuándo parar. Viene marzo. Señores, yo lo estábamos hablando ahorita fuera de aquí de cabina. Yo tengo una teoría y yo digo que nosotros como cultura, que somos un país subdesarrollado y que dependemos de una potencia, queramos decirlo o no, en este caso Estados Unidos, yo siempre digo que nosotros estamos de 5 a 10 años atrasados de las tendencias que están en Estados Unidos. En todos los niveles, ya sea de moda, ya sea de negocio, ya sea de deporte. Lo que tú le quieras, de deporte yo no sé, o sea que no sé, pero de lo que tú le quieras poner que yo sepa, estamos atrasados de 5 a 10 años. Yo veía lo que estaba pasando con la pandemia. Aquí nadie, que es una gripe, que eso no va a pasar, que lo normal que tú puedes pensar porque nadie lo ha vivido, tampoco lo voy a culpar. Pero cuando yo vi lo que estaba pasando, yo en la oficina me senté y yo dije, señores, vamos a hacer la prueba de lo que es esto que la gente está diciendo trabajo remoto, que no lo entiendo, y vámonos para la casa. El miércoles, yo dije, el miércoles que sea el último día, jueves y viernes Tú lo vamos a... hiciste antes de que Sí, trancaran. Trancaron el 17, el lunes 3, trancaron un lunes. El miércoles antes yo le dije, señores, vámonos todos para la casa a probar. Jueves y viernes, que es trabajar remoto, y nos vemos el lunes. Como tú comprenderás, nunca nos volvimos a ver. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué pasó? Quemamos etapa. Yo, personalmente, quemé mi primera etapa de depresión, en el sentido de que tú estabas trancado en tu casa. Yo tenía, como tú dices, un negocio que vive de juntar gente, y eso era un asesinato prácticamente. Tú te deprimes, tú te pones triste, tú no sabes qué hacer. Yo que soy tan proactivo, yo me paraba y yo hacía lo mismo, prendía la televisión, me tiraba en el sofá, y yo dije, no, imposible. Y en ese proceso sí ya empezó lo que era fase, toda esta parte. Y yo dije, ay no, yo tengo que hacer algo. Lo primero que hice fue, yo tengo un blog y yo dije, yo voy a empezar a hablar de los diferentes temas en el blog para tener algo que hacer, entrevistar gente. Lo hacíamos con Rap, que era la persona que en ese momento me ayudaba. Es una excelente periodista, creadora de contenido, curadora, ella es todo. Me sentaba con ella y con el entrevistado y hablábamos. Ya después de eso, con ella misma, yo le dije, Rap, nos pusimos a hablar y decimos, ¿por qué no hacemos un reporte? Yo tengo esta base de datos de clientes que yo tengo contacto con ellos. ¿Por qué nosotros no hacemos algún tipo de encuesta o algún tipo de reporte de dónde
cómo nosotros vemos que se va a activar este tema de la pandemia, o qué es lo que la gente quiere ver, o en qué página está para la gente, que nadie sabe. Me acuerdo, ella dijo, vamos arriba. Nosotros hicimos entrevista por Zoom a dueños de restaurantes, a wedding planner, y que se creó un reporte tan bien hecho, y con eso estaba una encuesta de cuándo ellos entendían que iban a volver. Lo que nunca se me va a olvidar es que la primera pregunta era, ¿cuándo tú entiendes que tú vas a volver a un evento presencial? Eso punto que tal fue abril, mayo de ese año, y decían, en octubre o en enero. Y yo decía, wow, entonces yo tengo que ver lo que yo voy a hacer, porque esos son 7 meses sin producir. Sin nada, claro. Mucha gente me insultó cuando yo publiqué eso, porque ellos decían, tú entonces lo que estás haciendo es como incentivando a que las cosas no se van a activar. Y yo, señores, es que tenemos que dejar de ser tan soñador y ser realista, porque ser realista no es ser pesimista. Hay una diferencia muy grande. Y de ahí, entonces yo dije, ok, bueno, entonces si eso es así, yo tengo que tomar decisiones fuertes dentro de la empresa. Me busqué un asesor financiero, fue lo primero que hice, y un asesor de recursos humanos, donde nosotros tuvimos una reunión donde se le plantearon los números, se le planteó lo que yo entendía que podíamos hacer, y yo dije, esto va a ser un poco largo, pero yo creo que de mucho valor. Yo dije, señores, nosotros tenemos que hacer 3 escenarios. El escenario unicornio, que es que mañana todo se abre y volvemos a lo mismo. El escenario término medio, que es con cuánto la empresa tiene, qué la empresa tiene que facturar para vivir por estos 6 meses, y cuánto yo como accionista estoy dispuesto a sacrificar. Y el apocalíptico, que cerramos mañana, cuánto nos va a costar, porque yo necesito tener ese dinero o saber si la oficina tiene ese dinero. Pues nosotros hicimos ese trabajo, me asesoré también por la parte legal, nosotros hicimos todos los ejercicios, y en ese ejercicio se tomó la fuerte decisión de que nosotros teníamos que dejar ir a un 30% de la empresa. Pues así mismo fue. Nosotros con la de recursos humanos dejamos ir 30 talentos buenísimos. Gracias a Dios están todos ya reubicados en sus áreas y hasta trabajamos juntos. Y yo me tuve que sentar. Nos dividimos las funciones. A quienes no se reportaban a mí yo no tuve que estar. A los que se reportaban a mí directamente yo me sentaba y yo decía, por este medio te estamos desligando de la cosa que me dijo el abogado yo tenía que decir. Y ahí fue donde yo volví a convertirme en ese maeno de hacía 10 años, en esa oficinita con María Amelia solo, donde yo empecé a crear las cosas para que la oficina funcionara. Yo me acuerdo que yo hice un comercial para una entidad bancaria, donde yo desde mi casa, desde mi sala de mi casa, yo lo hicimos con Tuto, que era el productor, y cada quien se grababa con sus celulares. Yo llamé a Sergio Echenique, que era compositor, y él hizo el jingle. Y eso fue un proyectazo en ese proceso, que lo hice yo solito, porque también pasa otra cosa. Yo decía, ¿cómo yo voy a llamar a alguien que está en fase? ¿Cómo yo voy a llamar a alguien que no está recibiendo su sueldo? No, yo no puedo hacer eso. Lo hice yo. Y de ahí, con ese reporte, el reporte me puso mucho en el mapa, porque el reporte nos dio como un peso de que esta gente sabe lo que va a pasar. Y de ahí empezamos a trabajar en cosas puntuales. Y me acuerdo que para allá julio, yo me estaba durmiendo, eran como las 2 de la mañana. Y yo dije, señores, si todo el mundo está hablando por Zoom, ¿por qué no hacemos un evento por Zoom? Y a las 2 de la mañana yo le mandé un email a un cliente. Yo le dije, miren, yo quisiera que hagamos, como yo sé que justo antes de la pandemia nos quedamos de hacer este evento, ¿por qué no hacemos este evento por Zoom? Le vamos a mandarle a los 25 invitados una pasta, un vino, la forma para que lo cocinen, y todos nos vamos a juntar con Zoom a la misma hora con el plato de pasta, y ahí ustedes van a presentar lo que ustedes querían presentar en ese momento. Era una cata. Se contactó a la bodega en España. Él mandó un video bellísimo desde su finca, que él estaba solo en cuarentena, no, pero solo en su casa. Él se grabó con su teléfono. Y ese fue el primer evento virtual que nosotros hicimos. Y ahí yo te puedo decir que ya... ¿Eso fue como para qué fecha? Como julio. Ok. Y ya de ahí arrancamos como que todo el mundo quería un evento virtual. Hicimos una cata de ginebra. Señores, nosotros presentamos hasta un material de mármol por un evento virtual. Empezaron el evento virtual a 2 manos, me tenían harto. Ya llegó un punto que ya estaba harto. Pero te resolvieron. No, me resolvió, o sea, no me quejo. De ahí también nosotros no inventamos lo que eran, ahí vamos al unboxing, al enviar cajas a las casas, pero cajas desarrolladas, pensadas. Y señores, así la oficina fue volviendo a crecer, volvieron los eventos. Y ahí fue donde yo me di cuenta la importancia de tú asesorarte.
y de tú no sabértela todo. O sea, si yo no hubiera tenido un asesor financiero y una asesora de recursos humanos, que al sol de hoy todavía los tengo, y que son los responsables de que yo esté parado aquí hoy, y con ellos yo seguí trabajando, y por eso nosotros hemos contratado más personas en la empresa, pero de una manera muy puntual, y la oficina está generando y lo está haciendo porque como yo no hice la maestría, tengo gente que sabe hacerlo. Oye, pero parece como que te dolió eso. Me dolió. Pero hay tiempo para hacer maestría todavía. Y yo hice claro una, que sí. yo acabo de terminar una, pero no la hice de negocio, la hice de escritura. Porque ya el negocio, yo pagué esa maestría de aprender el pero negocio con los errores troncazo. del negocio. Ok, claro. School con of Hard trancazo. Knocks. Vamos a ver. Entonces, Maeno, cuéntanos hoy, ya post pandemia, ya vuelto al mundo ordinario, ya en un mundo donde el presidente acaba de hacer el anuncio que hizo, donde dijo ya cuídese cada quien y vamos a volver a la normalidad. ¿Dónde tú te ves y hacia dónde tú te estás proyectando? Como tú como Maeno, no como la empresa. Wow, qué pregunta. Shift. Bueno, mira, yo te voy a decir cómo yo me estoy proyectando. A nivel personal, como una persona que aunque te dijeron que que te puedes quitar la mascarilla, lo que yo quisiera que la gente no se quitara o se quitara es el acelere. O sea, yo entiendo que la falta de empatía ha hecho, y yo creo que eso también debe ser un defecto que tenemos de fábrica en el chip los seres humanos, es que de una crisis tan grande como la que tenemos, nadie aprendió a coger la cosa con más calma y a darte cuenta que las cosas se necesitan tiempo y que para que las cosas fluyan tienen que pasar por fases y que no te pueden llamar un lunes, que el próximo lunes hay un evento y que tú tienes que hacerlo y que hay que repartir 500 invitaciones y que hay que imprimirlas y que tú tienes que montar un trozo y meter 500 gente en el evento. Entonces, eso, te lo digo tan crudo porque eso es lo que yo entiendo, que es hacia donde yo me voy a proyectar, es hacer mucho más honesto en lo que yo sí quiero, en lo que yo sí puedo darte y en lo que yo genuinamente no puedo darte. Y ya yo, cosas rápidas no te puedo dar. Porque entiendo, no porque no las pueda hacer, pero el hecho de que tú puedas hacer algo no quiere decir que tú tienes que hacerlo o que sea saludable para ti. Entonces, para Maeno, yo entiendo que ya ese tipo de rapidez no es negociable ni es saludable para mí. Entonces, yo me proyecto como una persona que va a cumplir las cosas a su debido ritmo. No quiere decir que sin prisa pero sin pausa. No quiere decir que ahora yo soy el Dalai Lama. No, o sea, no, ¿eh? Porque no es eso lo que quiero que entiendan. Sino es el hecho de que las cosas tienen un proceso de maduración. Por más que tú cojas un mango y lo envuelves en papel de aluminio y lo metas en el horno, el mango no se va a madurar, eso es cuento. Y si se madura va a quedar mal. Va a quedar fibroso, no te va a gustar. Entonces, espera que ese mango caiga de la mata. No, y que al final del día, como te buscan a ti, te buscan o sea, atrás de unos resultados con una calidad. Sí, pero es que creen que como a mí me gusta tanto Harry Potter, que yo soy Harry Potter. Y yo no soy mago. O sea, me buscan con unos resultados que también... Por eso los lentes. Por eso los lentes. Ya. Y no la cicatriz. Pero la gente también pasa que es que entiende que tu expertise es hacer que las cosas pasen rápido. Tu expertise no es hacer que las cosas pasen rápido. Tu expertise es hacer que las cosas pasen bien. Y la rapidez no es un ingrediente a esa receta. Así es. Sin prisa, pero memorable. Así es. Tú tienes una vena de copywriter últimamente. Eso lo vamos a poner en una pared ahora de Maeno. Me manda tu currículum. No, él está haciendo un cambio de finanzas hacia las ramas de escritura creativa. Está tocando su vena creativa. Su vena Muy bien. creativa. En estos Todos días. la tenemos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarla. No, eso lo hablamos la semana pasada, de que la creatividad está en todo. Está en los negocios, está en los números. No hay nada más cómico que un financiero creativo que se la busca. Y eso lo vimos también en el episodio Cómico de Don Fran. y lo que trae como resultado. Claro. Increíble. Y ahí quiero entrar a un plano un poquito más personal, Maeno, y hacer un mini paréntesis con eso. Nosotros, desde que iniciamos este proyecto, hemos hablado mucho del tema de inclusión y demás. Y definitivamente ya, o sea, estamos en el 2022. Y el empresario que no toque estos temas, que no tome en cuenta estos temas y que no lo aplique a su empresa, definitivamente, o sea, está mega atrasado y va a ver y va a sentir cómo negativamente eso va a afectar a su empresa a largo plazo. Y me atrevo a hacerte esta pregunta quiero saber, yo más o menos te di una primicia antes de entrar al aire, pero quería tocar ese tema rapidito y es el tema del ser homosexual y ser empresario. Y básicamente lo que queremos saber es si eso durante toda tu carrera ha aportado, te ha afectado, te ha traído un reto probablemente diferente a aquel que no lo es,
¿Y qué tú entiendes que nosotros como país latino, que tendemos a ser probablemente más machistas que esos países ya un poquito más desarrollados, ¿qué tú entiendes que debe suceder durante los próximos años con este tema? Me hiciste dos preguntas. La última se me va a olvidar cuando te termine de responder. O sea, Tranquilo, te las recordamos. Mira, yo te voy a decir algo tan poderoso que yo creo que yo nunca lo he dicho. Yo creo que yo se lo digo a gente que yo tengo mucha confianza y hoy lo voy a decir públicamente. Para mí, una de mis mayores bendiciones es ser homosexual. Y yo te lo voy a explicar por qué. Porque ese era el reto por el cual tú tenías que sobresalir en todo porque tú tenías esa desventaja, por así decirlo. Entonces, para mí, el yo ser diferente fue lo que me impulsó a yo decir, yo tengo que trabajar más, yo tengo que hacer que la gente confíe en mí, aunque tengan algún tipo de problema con mi orientación sexual, que te voy a decir, o sea, ha cambiado mucho. Sí te puedo decir, yo nunca me sentí discriminado como persona. Sí, la homosexualidad es muy discriminada y con eso no estoy diciendo que no lo somos. Yo estoy dentro de ese rango de discriminación por miles de razones que podemos durar horas aquí. Pero en mi trabajo yo nunca sentí que a mí se me rechazó algún proyecto o no se me abrió una puerta por mi orientación sexual. Creo que tiene mucho que ver con la rama de mi negocio. Es una rama de mi negocio más creativa, es una rama donde la parte publicitaria y mercadológica eran como los más abiertos a ese tipo de cosas. Y aparte de que esa vena artística a nosotros se nos da bien. Entonces tú tienes también que pensar que el negociante de verdad te contrata y si tú le estás haciendo el trabajo bien y si tú fuiste creativo, eso es lo que a ellos les importa. Al final del día, y más, mucha gente piensa que no y eso debe cambiar, pero mucha gente lo que quiere ver es que su número le funcione. Yo le hacía que su número le funcionara y que su evento fuera exitoso. Entonces, el ser homosexual aquí y en mi negocio es algo que yo por lo menos siento que hablándolo aquí con ustedes ya se está avanzando. Y es importante hacerlo. Yo al principio yo decía, no, que mi vida privada es privada, pero eso, al final del día, eso no es que tú quieras que tu vida sea privada, eso es que tú en un chin te avergüenza, porque tú fuiste criado en una sociedad machista, en una sociedad homofóbica. Eso no es misterio para nadie. Eso no es misterio, todavía es así, todavía hay niños que tú ves que están siendo criados de esa forma. Entonces, ¿cómo tú que en mi caso, que he logrado una buena trayectoria, que me he desenvuelto, que tengo una voz, ya sea que le llega mucho a poca gente, ¿cómo no voy a hablar del tema? O sea que sí, claro que sí, que hay que hablarlo y que hay que tocarlo, por más incómodo que mucha gente se lo pueda encontrar. Y no se me olvidó tu segunda pregunta. ¿Qué yo entiendo que deben hacer? Mira, yo entiendo que la gente tiene que quitarse el tabú de que toda persona que busca inclusión busca evangelizar. Es algo muy duro, pero es la realidad. La mayoría de las personas dicen, si a ti te gusta el rojo, tú lo que quieres es juntarte conmigo para que a mí me guste el rojo. Eso no es así. O sea, a mí no me interesa que tú seas lo que tú no eres. Entonces, la gente lo confunde y crea, no, yo no me puedo juntar, no podemos hablar de ese tema porque lo que pasa es que ellos van a venir a imponer su agenda y ellos lo que van a venir es a decir lo que ellos quieren. No, o sea, claro que hay que imponer una agenda, porque a nosotros nos están faltando derechos y tú como empresario que lideras una cantidad de personas y que si tú tienes 20 empleados, 30 empleados, 100 empleados, hay uno. Tú tienes que velar por esa persona porque tú tienes un compromiso con los derechos humanos de esa gente. No, y con todos tus empleados de igual manera. Entonces, ¿cómo tú en el 2022 todavía te llevas de la discriminación por algo que no te afecta? Porque tú no vives con esa persona, tú no tienes que compartir con ella a nivel personal, pero ¿por qué tú quieres que ella no tenga los mismos derechos que tú? ¿O por qué tú no quieres que ella sea tratado, o él o ella sea tratado igual que tú? Entonces, es falta de educación, yo creo. Yo siento que la gente no quiere desaprender. Eso es algo muy grave que pasa, que tú entiendes, que las cosas son así. No, o sea, yo me estaba leyendo, creo que fue Sapiens,
me gusta mucho ese libro, donde te explica que el éxito que tienen los médicos es que los médicos no se avergüenzan de decir que se equivocaron. O no se avergüenzan de decir que te recomendaron una vitamina hoy y que mañana esa vitamina te puede matar. Porque la medicina está en constante cambio. Tú tienes que desaprender y volver a aprender. Los otros días me dijo mi médico, no beba omega, que el omega ya no se bebe. Señores, yo pensaba que había que beber omega. Entonces, uno tiene que esforzarse por desaprender lo que te inculcaron de una forma coyuntural por el momento en que tú lo viviste y no sentir, no rechazarlo, pero entenderlo. Es lo que yo digo con las personas que son mucho más mayores para entender este tema. Yo les digo, señores, uno no puede ser tan fuerte con ellos porque ellos fueron criados en otra época. Entonces Claro. tienen que desaprender 50, 60 años de aprendizaje para algo nuevo que no vieron. Entonces, y que no quiere decir que no existía. Porque eso es algo también que nosotros tenemos que estar claros. O sea, no me venga a decir que esto nunca existió. Esto ha existido toda la vida. Lo que pasa Claro. era que no tenía lo que hablamos al principio del programa. No había representación. Tú no lo veías. Tú no veías en una televisión. O sea, tú no veías a nadie que fuera como tú. Nosotros vivimos en una época de hace 5 años para acá que todo el mundo, de una u otra manera, alguien que se parece a él lo puede ver en una pantalla. Pero busca una pantalla de televisión o busca una revista y tú De no hace 50 años, nada que de ver. hace 15. Ujú. Y tú no tenías ningún tipo de representación. Pero no solamente por el hecho de tu orientación sexual, por tu apariencia, color de piel, género. O sea, son miles de temas. Que yo estaba... Ah, perdón. No, y ahí te voy a hacer una pregunta ya para eso mismo que tú estás diciendo, que me lo encuentro súper poderoso, medio traducirlo un poquito al área de comunicación y de comunicación de marcas, ya que eso es lo que ustedes trabajan y ustedes hacen. A mí sí me encanta la conversación, soy súper, bueno, lo he hablado muchísimo aquí, soy abanderadísima de la inclusión y todo, pero yo, bueno, trabajando en mi último trabajo, un compañero que también es homosexual dijo una frase que a mí me encantó y era a la hora, bueno, pasó cuando todo lo del COVID, que las empresas empezaron todas a sacar estos mensajes de aliento y de todo va a estar bien y estamos aquí contigo. Él dijo, hay una diferencia muy grande entre una oportunidad de comunicación y oportunismo. Ay, sí. Y entonces ahí te pregunto, cuando vemos marcas que dicen, ok, ahora hay que ser inclusivos. Claro que nada más hablan en junio, del primero de junio. Exacto. Pride Month. Entonces hablan- todo el mundo saca anuncios con un arco iris, todo el mundo le toma foto a todas las personas de la comunidad en su oficina. ¿Qué, como profesional de la comunicación, qué tú le recomiendas o cómo tú le dieras la vuelta a comunicar que efectivamente tú eres inclusivo como empresa sin ser oportunista? No sé si se entendió la pregunta. Sí, no, te entendí completamente. Mira, yo te diría que si es una... Tú te fijas, vámonos a las empresas grandes. Ahí está todo el tema de que ya tiene que comunicar por nicho. Tú no puedes hacer... Fíjate que empresas grandes no hacen un solo comercial, porque ya no hay forma de tú poder abarcar en 30 segundos de video para que todo el mundo se sienta representado o tú le hables a toda tu audiencia. Entonces, tú tienes que saber hacerlo por nicho. Pero yo soy partidario que porque yo creo en la comunicación, yo no te diría que sutil, pero en una comunicación donde que tú no tengas que hacer nada para que la gente se entere, sino que tú hagas acciones internas donde eso tenga algún tipo de impacto. Te pongo ejemplo. Tú te puedes... eso está pasando mucho en Hollywood ahora mismo, donde todo un cast que tienen que haber una cantidad de personas negras, tienen que haber una cantidad de personas gay, o sea, para tú poder darle esa oportunidad a esas personas. Y ya con eso, o sea, tú le estás dando una visibilidad a su talento. Y eso es vital. Y eso es lo que la empresa tiene que hacer. O sea, no es ser más inclusiva en sacar un comercial, ni ser más inclusiva en subir un post. Es ser más inclusiva en a quién tú tienes en tu equipo de trabajo, cómo tú le estás aportando tú estás patrocinando, si tú eres una empresa de ocio, tú estás patrocinando alguna fiesta donde va a estar la comunidad, tú estás haciendo algo por ello. Donde hay estudios, y que la gente eso parece como que le pasa de largo, pero yo no sé cómo no lo ven. Hay estudios que una de las clases o uno de los nichos de las audiencias, o los targets, como le queramos decir, que más invierte es la comunidad homosexual por miles de razones. Primero, número uno, una gran parte no tiene hijos. Tienen más disposable income. Tienen más disposable income. Una gran parte en el caso de ambos, trabajan ambos
no hay esa cultura machista de que el hombre trabaje, que todavía existe, que el hombre trabaja y la mujer no trabaja, trabajan ambos, entonces quiere decir es doble, eso es, hay un Doble término ingreso. que se llama DINK, Double Income, Income. No Kids. No kids. Ujú. Entonces, tú te das cuenta y tú dices, entonces, yo no le estoy hablando a ellos, ¿por qué? Porque yo tengo la percepción de que me van a atacar otros. O sea, mira tú, si de verdad lo que te interesa son tus números, entonces míralo por ahí, pero aporta en ese sentido. A mí me gustó mucho, yo estaba escuchando un podcast en estos días, hace unos 2 días, y estaban entrevistando al que era CEO de Mastercard, a Jaipal, El tipo de la India. el que trabajaba en Buenísimo. Nestlé Ajá, también. que también era de Nestlé. Y él estaba diciendo, o sea, este tema de inclusión, o sea, no lo hagan por cumplir una cuota. Ujú. Háganlo, que como, y la inclusión no era solamente de los temas de orientación. personas La comunidad. de orientación sexual, también era de que vinieran de diferentes backgrounds, de diferentes países, nacionalidades raza, y demás. género. Y es lo que él decía, óyeme, tú no te imaginas lo chévere que tú tenés dentro de tu equipo a 20 personas, que son 20 personas diferentes, porque te traen 20 perspectivas diferentes. Bueno, Maeno no fue a la maestría, pero eso es lo que hacen mucho en la maestría, que ellas te juntan esta mezcolanza Ese es de el gente secreto. para tú poder tener esa diversidad. Y es como tú dices, que rico es tú poder tener en tu oficina 5 personas de la comunidad LGBTQ+, mujeres solteras, mujeres que son mamás, hombre soltero, hombre casado, hombre viejo, hombre joven. Y tú puedes tener tu mini focus group dentro de tu propia oficina. ¿Tú quieres que yo te diga cuál yo creo? Si tú me preguntas, que me voy a preguntar yo mismo, mi ego, volviendo. Tranquilo, se permite. Si tú me preguntas cuál yo creo que ha sido el logro de inclusión que más nosotros hemos logrado en la oficina, yo te voy a poner el ejemplo, y se llama Adolfo Trinidad. Adolfo Trinidad es nuestro contable. Un señor, 50 y pico de años, hijo de un guardia, no me acuerdo qué lo que era. Juega basquetbol. Guardia y contable, eso es cuadrar. Guardia y contable. Mucho Oye, ángulo. tú pagaste ese anticipo, fue a Guardia- tal centavo que tú lo Ya pagaste. lo sabes, si no me deja hacer nada. Guardia y contable. Y él cuenta, es tan lindo lo que él cuenta, de cómo él aprendió a entender lo bello que es ser inclusivo y cómo él aprende tanto del equipo de trabajo por sus diferentes formas. Y le dice, señores, antes yo no me dejaba poner un dedo de un hombre, yo no lo abrazaba porque eso no era de macho. Y él ahora, él llega y él me abraza, me da besos, abraza a cualquier persona dentro de la oficina. O sea, y él mismo te explica, o sea, el yo poder trabajar aquí fue que yo me di cuenta cómo yo tenía todos estos tabúes y todo este veneno dentro que no me hacía ser feliz, porque yo soy 100% más feliz ahora en ese aspecto. Y él hasta me cuenta y él me dice, mira, cuando yo iba a la entrevista, quien me recomendó me dijo, tú tienes que ir con una mente abierta, tienes que tener cuidado. Que muchacho. O sea, el tipo le dijo. Entonces, eso para mí es un aporte Qué lindo, claro. que tú puedes hacer. ¿Y cómo yo lo comunico? Adolfo lo cuenta, lo cuenta con... Pero no lo tiene que contar por las redes, no tiene que contar a millones de gente, lo cuenta, lo explica. Y para mí ese es un gran aporte que nosotros podemos hacer como empresa, porque una gente que acepte y que respete, porque vamos a hablar, que respete, eso para mí ya es un gran paso. Claro. Bueno, Y eso lo podemos hacer nosotros, las marcas y todo el mundo. Las marcas son personas y la gente no lo cree. Así mismo. Maeno, para ir cerrando ya, queremos llevarnos un consejo ya tuyo para aquellos empresarios, aquellas personas que probablemente están incursionando en este tema de los eventos, con el tema de relaciones públicas, que tan importantes que son dentro de las instituciones, de las empresas. No sé, ¿qué tú quisieras comunicarle a ellos, a aquellos que están empezando, aquellos que ya están trabajando y son empleados y quizás tengan la oportunidad de ver un emprendimiento dentro de poco, ya sea dentro de la misma empresa o yéndose ya a formar su propia empresa? ¿Qué consejo tú le darías a esa gente que, bueno, van a comenzar esta travesía que ya tú tienes 11 años atravesando? Mira, es algo tan cliché, se podría decir, pero yo creo que eso es vital. Y es no creerte que te las sabes todas. O sea, muchas personas cuando van a emprender entienden que ya todo lo conocen, que no van a cometer errores, que las cosas son como yo digo. Y eso no es así, tú te vas dando golpe tras golpe. Entonces, y lo más importante es que seas humilde, porque la humildad es lo que te permite escuchar, así como estamos hablando, la perspectiva de diferentes cosas de la gente. Yo aprendo cosas del conserje de mi edificio, yo aprendo cosas
de la recepcionista. Todo el tiempo yo aprendo cosas porque yo trato de escuchar. Y si tú vas a trabajar en la comunicación, uno tiene que salirse de la burbuja en que uno vive. Y eso es algo que a mí me tomó un tiempito entenderlo, que es que, ¿por qué? Porque yo digo que eso, o sea, que mira lo que te dije, lo del artículo del país, porque yo lo vi en Instagram, se viralizó, yo no lo sé. ¿Dónde está la data? Entonces, es muy importante que ahora mismo toda persona que emprenda busque información y busque data de que lo que tú estás diciendo de verdad es así. Y de la única manera que tú lo haces es tratando gente, conociendo gente diferente a ti. A mí me encanta sentarme con personas que me hablan de cosas que a mí no me gustan, ya sea de la música urbana. Porque yo trabajo con marcas de whisky que van a ese target donde yo no me identifico en nada. Entonces yo tengo que escuchar a qué negocio ellos van, cómo les gusta bebérselo, por qué lo compran. Y eso, aunque tú tengas un estudio que te manda el cliente de 800 páginas, con tú preguntándoselo a 10 gente que tú ves, o tú lo oyes, o tú te metes en Twitter, ya tú tienes ahí una gran parte del camino recorrido. Te ponen los zapatos de tu... La empatía, target. Señores, la empatía. Claro. No, Es así. buenísimo. Bueno, señores, si han llegado hasta aquí, yo creo que se llevan muchas cosas interesantes. La verdad que este momento ha sido bastante agradable, Maeno. Tenerte por aquí. Yo he aprendido personalmente mucho. Y me encanta escuchar historias con backgrounds diferentes. Y nada, y ver ya luego de 11 años de trayecto un éxito bastante, no sé, como out there. Se ve, se nota, Claro. se siente. Visible. O sea que nada, muchísimas gracias, Maeno, por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Pesos Pesados RD. Recuerden seguirnos también, darnos follow en Spotify y Apple Podcast. O sea que, señores, yo me voy súper contento hoy. Sí. Pati, ¿te vas contenta o no te vas contenta? Siempre contenta. Y si quieren seguir a Maeno también, nada más tienen que poner Maeno y le salen como 3 cuentas. Bueno, depende. Está Maeno con el co, sin el co. Hacen hasta con Kobe. Para Halloween hacen un concurso de disfraces chulísimo. O sea que síganlo, que vale la pena. Bueno, señores, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.